Bien, vamos con nuestro segundo invitado. Le damos la cordial bienvenida al economista Pedro Páez, analista económico. Vamos a hablar los siguientes minutos con nuestro segundo invitado. Economista, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlita, Jaime. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a la audiencia. Gracias, economista. Entremos con tantas cosas que tenemos que hablar el día de hoy, ¿no? Las nuevas leyes económicas del presidente Daniel Noboa, que las manda como leyes urgente, económico urgente, pero que en el fondo tienen otros intereses o tiene otro interés cada proyecto que envía el presidente Daniel Noboa. ¿Qué lectura darle? ¿Qué beneficios tienen todas estas leyes o qué perjuicio tienen estas leyes para el Estado? Bueno, veámoslo como lo que son, ¿no? Es decir, lo que tenemos, la forma como presentas, Jaime, la pregunta es muy importante. Son golpes por todo lado a la población. Y algunos golpes vienen, digamos, de una dinámica supuestamente autónoma, externa de la delincuencia organizada, de la situación económica, como que no fuera cosa del gobierno, pero en realidad todo forma parte de una agenda para quebrar el espinazo moral del país, para entrar en un proceso aceleradísimo de desinstitucionalización que rompa cualquier resistencia al proceso brutal de concentración y centralización de capitales que se está dando en torno a la familia del presidente y sus amigos. Entonces, importantísimo la forma como presentas la pregunta, ¿no? Así, son tres leyes, supuestamente leyes económicas urgentes, creo que es del artículo 140 de la Constitución, que dice clarito, se trata de una circunstancia excepcional, con leyes específicamente de carácter económico y que requieren unidad de materia. ¿Cómo así? Al mismo tiempo que se habla de los temas de la jubilación, se pone a los niños bajo jurisdicción igual que la de los adultos para ser castigados. ¿Cómo así en el mismo tema en el que se habla del perdón de los impuestos que no han pagado la familia Noboa y sus amigos y sus amiguetes, ¿no es cierto? Se plantean también cuestiones como que se elimina la representación paritaria con respecto a las mujeres. Es decir, yo creo que todo esto es una burla además con mucho sarcasmo, con mucho cinismo, de parte de una camarilla de muchachos herederos que acostumbrados a hacer lo que les da la gana desde la secundaria, ¿no? Ahí se ve, yo creo que la muestra de ese modus operandi es lo que pasó en Oloncito. Ahora, ¿no es cierto?, están haciendo lo mismo con el país. Y no hay quien les pare. La última visita de Noboa a Roma marca su consagración como jefe del clan Noboa, va a reclamar el mismo trono que tenía su abuelo, repartiendo en la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, repartiendo él personalmente las cuotas mundiales de exportación de banano. O sea, es como decir, él solito asume las tareas de toda la OPEP en el campo petrolero, él lo hace en el campo bananero. Y esto era parte de su agenda personal. Como al burro flautista le resultó, aparte de de poder destronar a su padre, así como su padre lo hizo con su abuelo, aparte de consolidar la alianza con su tía, que estaban peleados por razones precisamente de herencia, una representación corporativa que no es solamente nacional, insisto, es un tema mundial, quería tener la representación de una oligarquía guayaquileña cada vez más desintonizada con respecto a lo que era la representación del Partido Social Cristiano. Pues además de eso, con el asesinato de Villavicencio y lo que se le chispoteó a Otto Sonnenholzer, que supuestamente ya desde días antes había empezado a tomar la posta para unir el corazón del anticorreísmo duro, le salió mal el tiro, se desbarató todo ese operativo psicológico para culpar a Correa del asesinato de Villavicencio, a pesar de que siguen insistiendo con eso y van a seguir insistiendo. Y ahora, ¿no es cierto?, ya queda consolidado, ¿sí?, como representante en condiciones, insisto, que son cruciales ubicar, como aquellas que son similares a lo que fue la dictadura de Trujillo en República Dominicana, de Duvalier en Haití, de Pinochet en Chile, de Batista en Cuba. Es decir, yo creo que es importante entender todas estas leyes en esa dinámica, en la necesidad de tener una correspondencia de concentración del poder político
que se corresponda con este brutal proceso y precipitado proceso de acumulación de capital en pocas manos. ¿Cuál es el propósito de todo esto, economista Pedro Páez? ¿A dónde nos quieren llevar? Bueno, es evidente. Ya no se cubren, por favor, ya ni siquiera tienen cuidado en tapar o en maquillar las cosas. Ya perdieron la forma. En esa misma ley coge y se disculpa. A ver, dicen, nos subieron con esto, verán, eso sí es malversación. Al pobre Jorge Glass lo quieren crucificar, ¿no es cierto?, cuando no prueban que ha habido desviación de fondos, cuando no aprueban que él se ha llevado la plata, nada, ¿no es cierto? Dicen, lo mismo deberían de hacer con Noboa, pues, si él ha utilizado el dinero pero vamos al detalle para que vean el cinismo, ¿no es cierto?, el cinismo y la forma como se burla de la sociedad ecuatoriana en su conjunto, pero también de las propias élites. A él le hacen que caiga una sentencia de 13 años, a pesar de que ya en la Código Orgánico Integral Penal ya no hay la figura de malversación, ¿no es cierto? No saben cómo componer la cosa para tratar de justificar una cosa injustificable. Y él, ¿no es cierto?, hace una campaña, arma todo el bochinche con el tema del Canal 10, toda una escalada de una agenda que es básicamente de medios de comunicación, o sea, es una agenda de marketing político. Aquí no hay que olvidar que detrás de esto están los grandes capos del marketing político controlados desde Washington. Lo mismo el caso Fito, ¿no? Pero todo. Lo del chico que se puso a dibujar en la asamblea, eso también es parte del marketing o estrategia de ellos. Todo es parte de... Por eso no les interesa, ¿no es cierto?, la gestión de lo político, porque en la agenda en la que están poniendo todos los reales, ¿no es cierto?, es en la agenda del marketing político, en la manipulación de una serie de imágenes, ¿no es cierto?, que permiten convocar a ciertos sectores incautas de la población ecuatoriana y que les hacen perpetrar supuestamente un crimen perfecto, ¿no? Entonces, a ver, al mismo tiempo que dicen haber construido un parque sin que haya ninguna desviación de fondos, eso de ahí es malversación, aunque ya no hay la figura de malversación, se inventan cualquier otro eufemismo, ya hablaron de impulso, ¿no? Ya, cualquier cosa pueden poner ahí. En el caso del 15% del IVA, que se dijo públicamente que era para temas de seguridad, pues no llegó nada de esa plata a seguridad. Eso sí es un claro caso de malversación en el sentido anterior, y si es que se utiliza esta figura, habría que ver cuál es la figura correspondiente en el Código Orgánico Integral Penal, pues. Entonces, todo esto hay que investigar, ¿no? Entonces, yo simplemente menciono clarísimo que nos van a subir nuevamente el IVA, como van a subir las tarifas eléctricas, va a subir las tarifas eléctricas y va a haber apagones, ¿sí? Entonces, la agenda, como habíamos conversado varias veces, yo sé que lo que estoy diciendo es difícil de tragar, son unas ruedas de molino enormes, pero lastimosamente se han ido cumpliendo. Por favor, si revisan las primeras gentilezas que ustedes tuvieron de invitarme, ¿no es cierto?, van a ver que todo lo que hemos conversado se ha cumplido. Entonces, se crea el problema para después de ellos vender la solución con un doble dividendo, porque además desprestigian, por ejemplo, en el caso eléctrico, ¿no es cierto?, lo que fue la lucha ciudadana para evitar que en el Ecuador tengamos las privatizaciones que se dieron en toda América Latina bajo los impulsos del Fondo Monetario y del Banco Mundial, y del BID y de la CAF, ¿no es cierto? Aquí en el Ecuador se logró resistir esa situación, a pesar de que ya tenían listo el hermano del presidente Noboa, el anterior Noboa, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ricardo Noboa, que estaba en el Consejo Nacional de Modernización, dejaron las cosas listas para el desguace del tema eléctrico. Exactamente. Dejaron listas las cosas para el tema eléctrico, generaron una serie de ineficiencias en el manejo administrativo del asunto, y se les cayó todo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que sabotearle desde adentro. Tienen que boicotear. Entonces, gran problema, porque vino Correa y se le ocurre a Correa esto de construir las hidroeléctricas, de cumplir con el Plan Nacional de Electrificación que estaba programado desde la época del INESEL en los años 70, y el Ecuador tiene la energía más limpia y más barata de América Latina en un lapso de 4 o 5 años, y tiene autarquía. ¿Sí? De lo que habíamos venido comprando energía, y no teníamos que comprar energía. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bombardearlo. Y después, no solamente que lo hacen en términos técnicos, sino también en términos administrativos, ¿no es cierto? Ahí está el tema del informe de la CIA, aquí no es un problema de políticos, es el informe de la policía, León de Troya, que dice que uno de los botines fundamentales fue SELEC en el tema del tráfico de influencias. Estaba lo del hermano de la actual ministra de Energía, ¿no?, el señor Manzano, funcionario de la cadena Noboa,
que le pusieron de ministro de Agricultura a propósito de eso para que repartan los cupos de exportación, de los containers que después resultaron contaminados con cocaína y toda esa situación. Pero también estaba toda la cuestión que ahí que estaba el señor Luque, el otro Luque, que el propio Guillermo Lasso, otro gran funcionario del Banco de Guayaquil, dijo que lo iba a traer del cogote y que ahora está sentado esperando muy cómodamente. Lo tiene protegido seguramente. ¿Qué tendrán, no? Ahí ya la tiene a la fiscal, a la ex fiscal. Pero Jaime, no perdamos del hilo lo que estoy queriendo plantear, porque el paralelo es con el tema del IESA. Entonces, mira, en el caso eléctrico, al mismo tiempo que hacen eso, están recortando, no cumplen con el plan de electrificación que implicaba construir la hidroeléctrica Santiago, la Cardenillo, con lo cual se mantenía la capacidad instalada, no solamente en buenos términos, sino que además con el perfil de costos bajísimos, estamos hablando de costos operativos de 1 centavo por kilovatio hora, pero además tremendamente, digamos, dentro del espectro de lo más ecológicamente amigable que se podía tener. ¿No? Y aquí, lastimosamente, a nuestros amigos ecologistas les vemos totalmente calladitos, ¿no? En términos de efecto real sobre el ambiente ecuatoriano, lo más importante que se ha hecho en décadas ha sido el tema de las hidroeléctricas. Y en términos de planificación, es estratégicamente las decisiones más sabias que se podrían tomar. Pero no solamente se hace eso, sino que se mejora el parque termoeléctrico, es decir, el que funciona con combustible, con hidrocarburos, para garantizar, ¿no es cierto?, que en las fluctuaciones de sequía, en las fluctuaciones hidrológicas estacionales, no haya desabastecimiento en el país. Pues adrede se deja de invertir en la cuestión hidroeléctrica, inclusive se deja de invertir en el mantenimiento. Ahí está el colapso que hay en la presa San Francisco, y ahí están los problemas que empiezan en Coca-Cola Sinclair porque no se ha dado mantenimiento. Pero todavía más grave se lo hace en el caso de todo el parque termoeléctrico. Entonces, de los 1.400 megavatios que podían estar disponibles de eso, sí, son 800, más de 800 que siguen totalmente bloqueados por falta de mantenimiento, por falta de repuestos. O sea, no lo hicieron. Entonces, a propósito. Lo mismo, igualito Jaime se está haciendo con el tema del IES. No dieron el mantenimiento a propósito, entonces, economista. ¿Para qué? Para crear la necesidad de comprar energía. ¿Ah? A ver. De nuevo, están en nuestras narices. Lo que pasa es que nos cuesta creer, o sea, cuesta creer tanta maldad, cuesta creer tanta corrupción, cuesta creer tanta incompetencia programada. Porque no se gastaron, por decir alguna cosa, no se gastaron 80 millones, 120 millones, depende de los ingenieros eléctricos, pero en lo que hay consenso es que alrededor de 80 millones de dólares se necesitaba para poner a punto todo ese parque termoeléctrico, y habilitábamos, ahorita mismo son como 800 megavatios que se podrían habilitar de manera en un plazo relativamente corto. Algo de eso ya hizo Noboa después de que le sonaron las campanas, después de que fue tan evidente la situación, ¿no?, que empezó a meter 4 reales por aquí, 4 reales para acá, para medio habilitar algunas en Guayaquil, en Quevedo, en Esmeraldas, ¿no? Pero lo fundamental y ahí viene el otro tema, porque Toachi Pilatón... Pero sí saben lo que han dicho de Toachi Pilatón, que solamente había dejado correr al 10% de esa obra, y era el 90 o 95%. Bueno, ahí yo creo que los ingenieros, los colegios de ingenieros deberían pronunciarse, porque es facilito. Ahí hay una serie de metodologías de evaluación de proyectos, ¿no es cierto?, que permiten tener una evaluación objetiva de lo que ha pasado. Pues, o sea, clarito que en Toachi Pilatón también era una cosa de 60. Vea, fíjese, con 80 millones de Toachi Pilatón también, ¿no es cierto?, se hubieran habilitado 200 megavatios adicionales. Y solo las empresas del presidente Daniel Noboa, no de toda la familia son como 155 millones, o eran, porque ya con la nueva ley ya se borraron las 3/4 partes de ese monto. Entonces, con los 155 millones se hubiera podido poner a punto 800 megavatios del parque termoeléctrico y 200 megavatios de Toachi Pilatón. Son 1.000 megavatios, y el Ecuador no tenía apagones del año pasado y no tendría ahora. Entonces, esto es adrede. Porque además de esto, mira, recortan el presupuesto. O sea, no solamente que no construyen lo que debían construir, no solamente que no mantienen lo ya construido y lo ya instalado, sino que recortan el presupuesto, y de ese presupuesto no se ejecuta. Y de lo poco que se ejecuta, del flujo de caja, meten mano bajo el concepto de
créditos de emergencia, créditos de liquidez de emergencia que el Ministerio de Finanzas coge y mete la mano en la caja chica que lo mismo hace con Petroecuador, podríamos hablar de eso, pero es exactamente el mismo mecanismo. Entonces, ya la ministra se espanta, pone cara, hace una cara ensayada de espanto, ¿no es cierto?, diciendo que hay un déficit de 600 millones en el sector eléctrico. ¿Y de dónde van a sacar? Claro, porque además de eso, ¿no es cierto?, se pone regalón el presidente con todas las ofertas de campaña, que justo se acaban al día siguiente de la campaña. ¿Y quién tiene que afrontar esos costos adicionales? El sistema eléctrico nacional, sin que tenga los recursos para hacerlo. Estado? Bueno, hablan de 500 millones, ¿no? Pero no acaba ahí, porque además, mira, lo que compran, no gastan los 80 millones para lo de Toachi Pilatón, los 80 millones adicionales para el mantenimiento del parque termoeléctrico, pero gastan 800 millones en la compra de electricidad al sector privado colombiano con sobreprecio, o sea, de 1 kilovatio operativo, ¿no? Si se le suma el tema de la amortización de capital, algunos cálculos hablan de 3, 4 centavos por kilovatio hora. Pero pongámosle 4 centavos. Se llegó a pagar hasta 65 centavos por kilovatio hora. Entonces ahí hay, por favor, que revisen bien, no vaya a ser que ahí haya lleve. Y después viene el tema de Progen. Si ya en lo de Progen no hay nada que decir. O sea, es absoluto descaro. Es la arrogancia de decir, yo hago lo que me da la santísima gana, para no utilizar otra palabra que sería técnicamente mucho más apropiada. Para ya darle paso a mi compañera Carla. Con todo lo que usted nos está diciendo, nos describe, nos da a entender que Correa les dañó el negocio a los que vivían del sector eléctrico hace mucho tiempo atrás, cuando construyó las hidroeléctricas. Y ahora lo que están haciendo es buscando el negocio que antes tenían. Pero por supuesto. Pero y lo mismo, a ver, yo no le perdonan a Correa. Yo repito lo que estoy planteando ahorita, porque todo esto es verificable, pero además es porque es exactamente la misma receta que le están aplicando, y este es el primer paso para el tema del IES. Es otro gran tema en que fue la movilización ciudadana, la época en la que los sindicatos eran puestos las pilas, la época en la que la izquierda tenía un norte claro, un sur claro, ¿no es cierto?, de hacia dónde dirigir los tiros. Ahí fue una victoria también en toda América Latina. Ecuador fue uno de los pocos países en los que tanto el sector eléctrico como el tema de los fondos pensionales no fueron privatizados. Entonces han tenido que ponerse cemento y han buscado los mecanismos, ¿no es cierto?, para destruir el IES por dentro, para ahora sí lanzarse a una nueva ofensiva. Ya en los propios panegíricos del sistema chileno, porque en realidad la agenda definitiva es el sistema chileno. Ya podemos conversar con detalle de eso, es una barbaridad. Ahí tenemos una entrevista que pueden encontrar en el YouTube con Álvaro Gallegos, que fue el superintendente de AFPs, de los sistemas de fondos pensionales privados en Chile. Y él muestra unos datos que son verdaderamente de pánico. O sea, ¿cómo pueden haber tenido la cara tantos economistas, ¿no es cierto?, algunos de incautos, pero otros pagados, puro prostitución, de vendernos la idea del chileno cuando esto es un fracaso brutal? Y entonces, claro, ya no pueden decir como decían antes. Por favor, revisen lo que decía Augusto de la Torre hace 7, 8 años, revisen lo que decía Pablo Lucio hace 7, 8 años, revisen lo que decía Alberto Acosta Jr., creo, sobre esto hace algunos años, y ahora han tenido que mordito la lengua, ¿no es cierto? Y de esa mordida la lengua que vino este informe mojigato que presentaron hace un año, lo que ahora nos meten de contrabando con estas leyes es precisamente lo que se como la ventana de Overton. O sea, cuando hay un tema de política, ¿no? Todo esto son ecológicos, de guerra psicológico aplicado al marketing. Entonces, cuando las cosas son muy poco aceptables por la población, lo que buscan es darle el asunto y empezar a jalar un poquito y abrir la ventana un poquito más y abrir la ventana un poquito más para poner el pie. No vamos a entrar con otro tipo de metáforas un poquito más picantes, pero que quede con el asunto como poner el pie antes de que se cierre la puerta. Y poco a poco le van abriendo. Entonces, justamente de eso se trata. El mismo mecanismo, destruir desde adentro, ¿sí?, crear el problema para después vender la solución. Y lo mismo pasa en el sector petrolero, y lo mismo pasa en la cuestión telefónica, y lo mismo pasa con el Banco del Pacífico.
Entonces, yo creo que es muy, muy importante que ustedes en sus programas, por favor, documenten esta situación, porque es demasiado evidente. O sea, en términos de pedagogía social, es absolutamente transparente, que es exactamente el mismo mecanismo. Y claro, hay que entrar con alerta, ¿no es cierto?, a los mismos sectores que en su momento defendieron estos dos vectores fundamentales y al que había que aumentar el tema del petróleo, ¿no es cierto? Hay que nuevamente poner en alerta, porque ahora son las prioridades del gobierno. Bien, economista, estas políticas que está aplicando el presidente de la República corresponden también a los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, que no ha suspendido los créditos en el Ecuador, sino que ha ido desembolsando periódicamente y que obviamente le pide que continúe con sus lineamientos. Entonces, acreditan aquello. Y dos, ¿en qué se han gastado estos desembolsos? Bueno, ahí está, la clave está ahí, ¿no? La clave está ahí. Es decir, esta es una trampa de la deuda. El Fondo Monetario Internacional tiene un papel cada vez más nefasto, ¿no es cierto? A pesar de los pronunciamientos del mea culpa que ha hecho institucionalmente y que eventualmente hasta su directora gerente puede ser que de alguna manera los crea, ¿no? Lo cierto es que los que vienen acá, los técnicos, entre comillas, que vienen acá, son sicarios económicos. Yo recomiendo a nuestra audiencia que lean, por favor, el libro de John Perkins al respecto. John Perkins ha venido varias veces acá al Ecuador, ha estado involucrado, conoce muy bien la cosa, y cuenta cómo fue el tema del asesinato del presidente Jaime Roldós por ese tipo de cosas, y el involucramiento de estos agentes económicos en esta situación. Entonces, de técnicos no tienen nada. Hay una oficina independiente de evaluación independiente del propio Fondo Monetario Internacional que así lo reconoce y que hace estudios de casos específicos para Argentina, para Corea, y hace un mea culpa, dice no debimos haber hecho. Lo cierto es que ahora hay consenso en todo lado, que las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, no solamente que en ninguna parte abren las puertas para que haya crecimiento, sino que han sido contraproducentes en términos de lo que supuestamente son sus prioridades, el equilibrio fiscal y el equilibrio de balanza de pagos. Y lo que están haciendo aquí en el Ecuador claramente, está en contra del mandato del Fondo Monetario Internacional, tanto del mandato original de 1944, que ya está en crisis, como del mandato del consenso de Washington, que era la weaponización, o sea, la instrumentalización como arma de guerra económica en contra de nuestros pueblos en la articulación de la anterior crisis de la deuda en los años 80 y que ahora, ¿no es cierto?, se está reeditando en condiciones cada vez más patéticas, porque ya no solamente es el sur global el que ahora está sobreendeudado, sino también el norte, el centro del imperio que está sobreendeudado, y están en una serie de tropezones, como se ve en la bronca entre Trump y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, porque la situación del propio tejido productivo en los Estados Unidos está en una situación tremendamente frágil. Si allá es tremendamente frágil este tipo de políticas, es tremendamente vulnerable el tejido productivo ante este tipo de políticas, imagínense lo que pasa en el Ecuador. Cuando estamos sometidos a 7, 8 años de una ofensiva inmisericordia en contra de la economía y en contra de la población ecuatoriana. 7.400.000 personas que viven por debajo de la línea de pobreza, 2,5 millones que viven por debajo de la línea de pobreza extrema. Usted hablaba de que todavía faltaba ciertas aplicaciones de política fiscal y monetaria que este gobierno aún no ha manifestado, pero que podría imponer. ¿Cuáles serían esas políticas? Bueno, el recetario es el mismo, no hay ni siquiera mucha creatividad. Es decir, ellos, estos economistas, estos gurús de la economía que aparecen a cada rato en los canales comerciales de televisión, realmente lo que hacen es un refrito permanente y aceptan, porque no les queda otra, las recomendaciones de los expertos en marketing político para dorar la píldora, la forma como mienten, la forma como disimulan las cosas con este tipo de mecanismos como los que les menciono. Por favor, invito a nuestra audiencia a que revisen en el internet la ventana de Overton. Overton es uno de estos expertos en mercadotecnia vinculado obviamente a los think tanks del Pentágono y de la CIA, que murió hace unos 20 años, ¿no es cierto? Y que justamente trabajó en esta forma de
ponerle lubricante a las cosas para que puedan ser muy palatables, ¿no? Entonces, lo que se viene es, a ver, va a aumentar el precio, va a aumentar más el IVA, ¿no? Ya lo dice, por ejemplo, gente como el propio Augusto Latorre, que en el tema del seguro ha aceptado las recomendaciones de los expertos en mercadotecnia para hacerse una cuestión mucho más suave, mucho más disimulada, mucho más taimada y terminar metiéndonos el cuento, o sea, con el mismo sistema del sapo que le meten en la olla de agua fría y poco a poco le van calentando, cosa que el sapito ni se entera y termina siendo cocinado vivo porque cuando quiere saltar ya es demasiado tarde. Así mismo nos quieren hacer eso. Pero en el otro tema, en el tema fiscal, ahí sí no dice nada, clarito. Dice, hay que subir el IVA para bajar el impuesto a los ricos, porque el impuesto que pagan las empresas es demasiado alto. Pregúntenle a los señores Noboa. Bueno, esta de aquí es el cuarto perdón fiscal que metieron de contrabando. O sea, solamente de lo que paga Daniel, de lo que le tocaba pagar a Daniel Noboa, de los 84 millones que debía pagar Daniel Noboa, se le borran 65 de un plumazo. Pero ya le hicieron lo mismo en los otros 3. Pero lo mismo han hecho con las mineras. Por favor, a los compañeros ecologistas, ¿dónde están? Y algunas de esas mineras son también propiedad de la tía. No, pues y ahora pero también pasa con la ley de áreas protegidas, vamos a ver qué pasa con los bancos. ¿Qué tipo de inversión? Economista, quisiera ingresar un poquito en el tema de la seguridad social, en el tema IES, porque ya anuncian tomar medidas en torno a esta crisis, a este déficit que tiene el IES. ¿Cuál es su percepción en torno a eso, no? Y parece que todo va engranado, ¿no? Porque, bueno, ahí tenemos también, por ejemplo, para el tema de los servidores públicos, el aumento un poco en la jubilación, ¿no? Para que quienes quieran, pues, tener su compensación. Entonces, parece que todo está concadenado, van sacando las leyes y van encadenando una cosa a la otra. Y ya hablamos de las medidas que se pueden tomar en torno a la seguridad social. ¿Cuál es su apreciación frente a esto? Debido a la situación que pasa, pues, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social actualmente. A ver, atentos a la forma como está puesta la pregunta, ¿no? O sea, es formidable, es decir, es como todo está encadenado, ¿sí? Porque corresponde, detrás de la torpeza formal, detrás de esa superficie de descuido, de apresuramiento, de mediocridad en la presentación de las leyes, en la presentación de las propuestas, lo que uno ve es una concatenación muy precisa, ¿no es cierto?, desde distintos ángulos para completar una agenda de despojo en el país. A ver, pongámonos en la forma más objetiva. Está muy bien, hay un problema en el tema de la seguridad social que es necesario resolver. Hay un problema de corto plazo, hay un problema de mediano plazo, hay un problema de largo, y hay que asumir una serie de tareas técnicas en las que, en primer lugar, habría que transparentar las cifras, ¿no? Entonces, si se forma una comisión para discutir este tema, me parece magnífico, pero si es que actúan honestamente, lo primero que deberían exigir, lo primero que deberían presentar es cifras transparentes y validadas para que todo el país se pronuncie. Eso no existe. El informe actuarial del año 2020. Entonces, no se puede, sobre esta situación, los únicos que conocen las cifras son ellos, ¿no es cierto? Y los banqueros, que son los que quieren hincarle el diente desde hace tiempos a la cosa. En segundo lugar, o yo diría en primer lugar, solamente en orden de aparición, digamos, es el tema de la auditoría al no pago de las aportaciones patronales. En la mal llamada Ley Orgánica de Fomento Productivo de agosto del 2018, se les perdonó 2.600 millones de dólares a la patronal. Y después dicen que no hay plata. Justamente eso le iba a decir, ¿no? Entonces, a ver, lo elemental, pero ya se perdonaron esos 2.600 millones y después de eso se desplomaron las recaudaciones por parte del IES. Y de eso no dicen nada. Es decir, que el hueco de parte de la patronal es enorme. Hay cálculos de más de 6.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, que se han acumulado y que simplemente no pagan. Y aquí tienen dos grandes temas. Por un lado tenemos el hecho de que la patronal no ha pagado sus cotizaciones, las que le corresponden,
que ahí hay un tema administrativo serio que tiene que ser asumido, pero también hay el otro tema que tiene que ser transparentado y discutido públicamente, que es la parte que retuvieron las empresas de parte de la cotización de los trabajadores y que nunca le pasaron al IES. Y eso ya es penal. ¿Cómo es posible que de esto nadie diga nada? ¿Cómo es posible que muchas de las empresas, Carlita, muchas de las empresas que están en mora con el IES, que están en mora con el SRI, han seguido siendo contratistas del Estado cuando tajantemente dice que para a cualquier hijo de vecino, ¿no es cierto?, lo primero que le dicen es, a ver, presénteme que no está, que está en regla en todas sus deudas con el Estado? ¿Cómo es que las grandes empresas pueden seguir haciendo contratos con el Estado, incluyendo las de la familia del presidente y de los amigos del presidente? Entonces, o sea que aquí hay un también hay un déficit en la seguridad social economista por aquello, por el incumplimiento en los pagos, que tampoco se habla nada, no se dice nada. Vamos viendo uno por uno. Vamos viendo uno por uno. Entonces, de una comisión de expertos que verdaderamente, que honestamente está pensando en el país, en la gente, en componer las cosas, lo primerito que debía haberse dicho son estas cosas. Y en tercer lugar, yo insisto que además hay un sector importante de empresas, pequeñas y medianas empresas que están en dificultades y que probablemente no puedan pagar. Entonces hay que definir mecanismos, ¿no es cierto?, de reestructuración de la deuda para fomentar, no hay que matar tejido productivo, sino que hay que incentivar, inclusive inyectando capitales frescos, ¿sí? Pero no a las grandes empresas, no a las grandes mineras, no a las petroleras, no a los bancos. No a las empresas, a las empresas, precisamente los amigos del señor y de la familia del señor Noboa, de los camaroneros, de los bananeros, de los palmicultores, ¿no es cierto?, de los grandes terratenientes, de los grandes terratenientes urbanos, ¿no es cierto?, que son los que están ahí medrando. Entonces aquí se plantea una estructura de incentivos perversa, porque nadie dice, ¿para qué voy a pagar impuestos? ¿Para qué voy a pagarle al IES? Si lo que hay que esperar es la próxima remisión, pues. Tres, hay que ver cuál ha sido el destino de las inversiones del Banco del BIES. Yo creo que hay que hacer una inmediata auditoría de eso. Acuérdense que aquí hicimos la denuncia en enero del 2023 sobre la base de una noticia que se les chispoteó a los de Primicias, que decían que el directorio del BIES había dispuesto 1.500 millones de dólares del dinero de los afiliados, del dinero de los jubilados, en una época en la que decían que no había un centavo en el IES. Acuérdense que desde hace tiempo nos vienen con el cuento de que mañana quiebra, mañana quiebra, mañana quiebra. Mañana ya no hay dinero para pagar a los jubilados. Exacto. Pero destinaron 1.500 millones de dólares para comprar la cartera de los bancos. La cartera que incluía los créditos vinculados. Por favor, esto es muy importante. Una cosa es, yo no estoy en contra de que hayan mecanismos de descuento, yo mismo he propuesto eso es parte de un sistema soberano de crédito para promover la producción y sobre todo para promover ciertas ramas estratégicas de la producción. Esto es muy importante. Pero que hay una prostitución, hay una distorsión, una bastardización de ese tema para favorecer a ciertos sectores. Que se haga público cuáles han sido los bancos que se han hecho beneficiarios de eso. Y que se haga público cuáles han sido los créditos, porque exactamente lo mismo pasó con la crisis bancaria de hace 25 años. Los bancos se prestaban a sí mismos, sabiendo a sus propios dueños, sabiendo que no iban a pagar nunca, ¿no es cierto? Pero por lo menos en ese entonces tenían la decencia de esperar de que ya no paguen para empezar a recibir la plata de los ecuatorianos a través de los subsidios del Banco Central del Estado, de los créditos de liquidez, de esas cosas. Ahora no tienen que esperar nada porque apenas originan el crédito a sus propios dueños, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de León de Troya, ¿no es cierto?, que veíamos ahí, podría el banco del presidente Lazo, ¿no es cierto?, podía prestar, o del gran padrino, le podría prestar a cualquiera de las empresas que el señor Ditan Gilca, que ya dicen que no son 8, sino 12 que han formado en un solo día, y eso habría que investigar, ¿no es cierto? Entonces, como ahí habían algunos miembros de ese banco, ¿no es cierto?, les podían dar el crédito, y después, ¿no es cierto?, le vendían ese crédito, esa cartera le vendían al Banco del BIES. Entonces, ya no era el Banco de Guayaquil que tenía que cobrar el crédito, sino el BIES. Y como estaban, por ejemplo, el señor Luque está en Argentina, entonces Argentina, o en Andorra, ¿no?, o al señor Gilca que vive en Abu Dhabi, o en Albania.
¿Y qué? ¿Los del IES van a ir a cobrar eso? Entonces, por favor, que se haga un estudio sistemático de esas cosas. Si una comisión honestamente estaría trabajando por resolver los problemas, eso debería ser lo primero, no lo único, no lo único. Y obviamente, ¿no es cierto?, es indispensable entender cuáles son los mecanismos. Aquí nos han comido el cuento y de una manera verdaderamente muy eficaz, ¿no? Esto, insisto, todos estos son operativos de guerra psicológica, en los que la gente, el común de los mortales, de pronto empieza a convertirse cada cual en un experto en temas de seguridad social y habla con una solvencia, con una seguridad, con una vehemencia, como hasta para defender hasta los trompones las cosas. No se dan cuenta de lo que están siendo portavoces de una, entre comillas, verdad, que es la que nos han metido en la cabeza los medios de comunicación, que es la verdad de estos mismos gurús de la economía, que lo que quieren es meternos el modelo chileno. Entonces vamos a ver, concretamente, vamos pedacito a pedacito. Dicen, lo que pasa es que el Ecuador está envejeciendo y es un tema demográfico, entonces no hay nada que hacer. Entonces, eso simple y llanamente es mentira. Eso es cierto que el Ecuador está envejeciendo. Es cierto que el envejecimiento, por ejemplo, en los países europeos directamente tiene un causal de problema en términos actuariales para los sistemas de fondos de pensiones, porque el 95, el 98% de la población económicamente activa era aportante. Entonces, había una relación casi 1 a 1, ¿no es cierto?, entre la gente que se iba haciendo cada vez más viejos, en la cantidad de aportantes en comparación a la cantidad de jubilados que tenían que soportar. Entonces, si se achicaba la base de la pirámide, la base joven de la pirámide, cada vez había menos aportantes. Esto en el Ecuador no pasa porque en la época, por ejemplo, en el 2008, cuando yo tuve el gusto de ser ministro de Economía, ¿no es cierto?, y discutíamos con Correa la transformación del IES, y habían 6, 7 aportantes por cada jubilado. El número de afiliados eran 1.200.000 afiliados al IES, cuando la población económicamente activa estaban 7 millones. Entonces, lo que se hizo fue, atentos, con la auditoría de la deuda externa se logró, ¿no es cierto?, a través del IES hacer una compra masiva de la deuda del país, ¿no es cierto?, pagando en promedio 30 centavos por cada dólar de lo que en realidad valía. Y el IES recibió esa plata, con lo cual fue la transferencia de recursos más importantes antes y después que el gobierno le ha hecho al IES, que eso muchos dirigentes de los jubilados se guardan de manera absolutamente mafiosa, se callan. ¿Por qué? Porque fue la inyección de recursos más importante que ha hecho el Estado, el gobierno ecuatoriano, al IES, y con esa plata el IES tuvo un segundo dividendo, porque no solamente que compró la deuda con un descuento, o sea, con un ahorro para el país de más de 30.000 millones de dólares, sino que al mismo tiempo le presentó al Ministerio de Finanzas al 100%, pagó 30 centavos por cada dólar y le pidió $1 por lo que había comprado. Y eso permitió casi triplicar el número de afiliados. Entonces, para el 2000, esto fue en el 2008, en el 2012 ya habían más de 10 afiliados por cada jubilado. Entonces, se acabó el problema. O sea, todo el cuento que nos viene. Yo me acuerdo, miren, yo trabajé en el Banco Central desde que tenía 18 años. Y cada año, me acuerdo, era con Gladys Palán, ¿no es cierto?, que era una economista experta en este tema. Cada año hacíamos las evaluaciones de qué pasaba con el tema del IES, porque era un elemento fundamental para entender, para armar las cuentas nacionales, los mecanismos de previsión que hacíamos allí. Y cada año venían y nos decían, este año quiebra el IES. Y al año siguiente, este año quiebra el IES. Y viene el cuento desde entonces. Y entonces, miren, aquí el tema son soluciones como esta. Entonces, ¿cuál fue el punto fundamental de esto? De pronto, ¿no es cierto?, de lo que estaban 22, 23% de la población económicamente activa afiliada al IES, más que casi se triplica, porque llegamos al 60%. Pero en menos de 8 años se ha bajado del 60% al 40% de la población económicamente activa. Porque se van tachando, es decir, van despidiendo a la gente. En lugar de reclutar más trabajadores para que sean parte de este sistema, lo que están haciendo es desincentivando. Le están boicoteando al IES por dentro, boicotean el sistema de salud,
No hay insumos médicos, no hay medicamentos, no hay repuestos, igualito que lo que hablamos con el tema del sector eléctrico. Entonces, todo el mundo dice, no, pero es que es una barbaridad. O sea, todo el esfuerzo que se hizo por construir nuevos hospitales, por mejorar el sistema de atención, de capacitación, por mejorar los sueldos, todo eso se ha echado por la borda, ¿no es cierto? Porque lo que interesa es, como lo dice de manera muy candorosa Milei, es que ellos se meten al Estado para dinamitarlo por dentro. Y ese es el propósito real. Y lo mismo hacen con el sistema pensional. Entonces, todas las trabas las hacen para evitar que esto suceda. Aquí la alternativa tiene que empezar, ¿no es cierto?, por aumentar el número de afiliados. Y para eso tiene que haber un sistema de incentivos, un sistema atractivo. Entonces, dicen, es que fue una barbaridad, es pura demagogia el hecho de que se haya atendido a la familia, a los hijos de los afiliados. No, pues al contrario. A ver, a los jóvenes preguntemos, ¿tienen ustedes algún interés en ser afiliados al IES? Entonces la mayoría van a decir que no, y están haciendo números, ¿no es cierto? Y, bueno, por lo menos yo tal vez podría meter en el de pensión de vejez y de cesantía, pero no en los otros, y están en esos cálculos, cuando lo que hay que hacer es hacer un paquete muy atractivo. Es decir, que haya una buena pensión que nos beneficie a todos los ecuatorianos, ¿no es cierto? Y ahí tienes un atractivo para que la gente le dé gusto, ¿no es cierto?, encuentre los beneficios de hacerlo. Pero al mismo tiempo, eso significaría un salto cualitativo, como ya significó entre el 2008 y el 2012, en términos de la reducción de la pobreza multivariada, en la reducción de las condiciones de precarización de la vida de los ecuatorianos, en la mejora de las condiciones de vida, inclusive de los sectores medios del país, que pueden ver, ¿no es cierto?, con mucha más tranquilidad las posibilidades de desarrollo científico, tecnológico, de realizarse en su vida privada, una cuestión así. Todo eso, ¿no es cierto?, ha sido sistemáticamente bombardeado. Ahora, en el fondo, para hacer viable este proceso, es indispensable cambiar de modelo económico. El neoliberalismo, acordémonos, por favor, ya hemos mencionado en otras ocasiones, el neoliberalismo provocó, ¿no es cierto?, que recién en el año 2007 se recupere el ingreso promedio de los ecuatorianos, restada la inflación que hubo en 1981, cuando se dio la conveniente desaparición del presidente Roldós. Yo siempre insisto en esto. Ahí vino Hurtado, ¿no es cierto?, y empezaron los paquetes de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Entonces, son 25 años de decrecimiento de la economía, ¿sí? Cuando el precio del petróleo subió, bajó, cuando el precio del banano subió, bajó, cuando incorporamos la producción de flores, de camarones, de brócoli, de otras cosas, cuando empezaron las remesas de los migrantes, pasaron carros y carretas, ¿no es cierto? Pero el Ecuador cada vez habían más ecuatorianos trabajando cada vez por menos sueldos, mandando más recursos naturales al exterior, y el país era cada vez más pobre. Viene el gobierno de Correa y lo que se tiene con un cambio del régimen de acumulación del modelo económico, se fomenta el mercado interno, se generan capacidades de producción tanto intelectuales como físicas, se genera un proceso de redistribución del ingreso insuficiente pero sin precedentes en la historia del país. ¿Y eso qué es lo que provoca? Que más se duplique el ingreso per cápita, pero no solamente eso, sino que los pobres se hacen cada vez menos pobres y los ricos un poquito menos ricos porque siguieron ganando. Entonces, eso lo que estableció fue un proceso muy importante en la transformación del mercado laboral. Y de lo que teníamos casi el 70% de informalidad, o sea, de personas que estaban en una situación muy inestable en sus condiciones de producción, en sus condiciones de trabajo, pasamos a casi el 50%. Es decir, el indicador de empleo adecuado, ¿no?, llegó a 49 punto algo. Pues con las políticas neoliberales otra vez estamos en el 30%, 33, 34% estamos ahorita. Y el tejido productivo, como hemos discutido en otras ocasiones, ¿no es cierto?, se sigue deteriorando. O sea, ha habido un proceso, más que se duplica el aparato productivo ecuatoriano en los 10 años de Correa, ¿sí?, empezando en realidad desde Palacio, y luego viene una ofensiva para destruir eso, y ha habido, ¿no es cierto?, hubo un proceso muy rápido de deterioro, pero ha habido una cierta resiliencia
¿no? De ciertos sectores, de ciertas unidades productivas que han logrado mantenerse un poquito. Y como hemos discutido, en el último año hay un salto cualitativo y ahí empieza a haber un deterioro. Ya no es un problema solamente cuantitativo de cómo se define la recesión, como cuántos trimestres están con decrecimiento, sino que estamos hablando ya de un proceso cualitativo que es estas empresas que han estado casi zombies, ¿no es cierto? Aguantando palo, empresas, obviamente las familiares, empresas pequeñas, empresas medianas, pero cada vez son más empresas grandes, como el tema de la Ford que tuvo que salir del país, ¿no? Entonces, lo que tienes es un proceso en que vas reduciendo la parte del mercado laboral de condiciones más estables. Y encima de eso, ¿no es cierto? Encima de todo el golpe que se da al mercado interno, porque se mata el mercado interno, y discúlpenme, señores empresarios, discúlpenme, señores gurús de la economía, no se puede tener ganancias si no se tiene mercado. Y no se puede tener mercado si no se tiene ingresos, pues. Y no hay mercado en este momento, interno. Entonces, han estrangulado el mercado interno. Y obviamente haciendo que los ricos se hagan cada vez más ricos, llevándose la plata afuera. Y los pobres se hagan cada vez más pobres, teniendo que salir del país, ¿no es cierto?, en condiciones similares a los que pasó con la bancaria de hace 25 años, con el agravante de que ahora Trump les cierra las puertas e incluso les está cogiendo presos y yéndose en contra de los derechos humanos, cogiendo presos hasta guaguas. Entonces, a ver, solamente por acabar, Jaime, a ver, el tema fundamental acá, ¿no es cierto?, es relanzar el proceso de construcción del tejido productivo, con inversión pública, con fomento a la producción, con la generación de condiciones de empleo, tanto salarial como de la pequeña y mediana producción, de la economía popular y solidaria, generar las condiciones de viabilidad de eso, tanto para el mercado interno como para el mercado internacional. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, hay que desprecarizar el mercado laboral, y lo que ha hecho este gobierno es precarizarlo, y ahora se aumenta además al sector público. Es decir, con lo que acaban de aprobar, ahora inclusive esos empleados públicos que muchos de ellos votaron hasta por el propio Noboa, que votaron por Lasso, por Noboa, y que han venido consignando este tipo de políticas en términos ideológicos, pues ahora van a ser las principales víctimas de esta situación. Entonces, esto lo que hace es todavía golpear más al sistema de seguridad social. Lo que hay que plantear es, ¿no es cierto?, mecanismos que garanticen la estabilidad, la sostenibilidad de largo plazo del sistema. Más aún cuando se nos viene por el tema de la inteligencia artificial, de los cambios tecnológicos mundiales, se nos viene una serie de transformaciones estructurales en las condiciones técnicas del trabajo, para las cuales ni el mercado laboral, ni las universidades, ni las empresas, ni el sistema legal del país están preparados. Entonces yo creo que hay que replantear, o sea, toda la discusión bienvenida, toda la discusión en torno al sistema de seguridad social es bienvenida, pero sobre la base de un baño de realidad, no sobre la base de estos mitos, no sobre la base de estos memes, no sobre la base de lo que está de moda, sino sobre la base de lo que efectivamente está sucediendo. Solamente acabo con este detalle. Vean, por favor, el video que tenemos con Álvaro Gallegos, un economista formidable, y nos daba, entre otras cosas, ¿no es cierto?, el dato de lo que sucedió en Chile, ¿no?, que ha sido la joya de la corona. La diferencia, o sea, el porcentaje del último sueldo que un jubilado recibía con su primera pensión, en el caso de los varones era del 35%, y en el caso de las mujeres era del 8%. Eso recibía... O sea, usted recibía $1,000, ¿no es cierto?, cuando estaba de activo, el primer mes de la jubilación, las señoras reciben el 8%, $80. Datos de Chile, al punto que el gobierno neoliberal de Chile, porque ahí tanto la izquierda como la derecha son neoliberales, tuvieron que ponerse encima con $225 de subsidio del Estado, lo cual ha hecho, ¿no es cierto?, que el hueco fiscal del cual ellos son tan filáticos, ¿no es cierto?, siga creciendo. Lo de Argentina. Que, miren, aquí de lo que estamos hablando, Argentina, sí. Lo de Argentina. Allá les bajaron las pensiones a los jubilados. Pero aquí, a ver, ubiquémonos cuál fue la historia, ¿no? Y se habla también, Pinochet, y se habla también acá en el Ecuador, tal vez una posible rebaja a la pensión de los jubilados. ¿Usted cree que la gente va a aguantar ese garrotazo? Ese es el verdadero objetivo. Ese es el verdadero objetivo. Esto de aquí es, insisto, la puntita del pie para
que no se cierre la puerta. Porque ya han intentado varias veces. Recuerda que hubieron varias consultas. Cuando tenían todo controlado, ¿no es cierto? Dijeron, ya tenemos listo el asunto, está amarrada la balsa y nos vamos a abalanzar así. Vamos a entrar como cuchillo caliente en mantequilla, ¿no es cierto?, con el tema de los fondos pensionales. Y la gente reaccionó y les dijo no. Y otra vez no. Y en la Constitución de Montecristi, no. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Por eso yo les insisto, es la ventana de Overton. O sea, ¿qué pasa si lo hacen? Un mecanismo para dorarle la píldora y terminar, ¿no es cierto?, metiéndonos todo este paquete que ha sido un desastre. Entonces, lo que mencionas de Argentina es muy importante. Allá rebajaron los sueldos, ¿verdad? Bueno, en términos de las condiciones de vida en Argentina es terrible. Sí, la situación de los negocios comerciales, de la especulación, de la bolsa de valores, del carry trade, o sea, de la especulación en el mercado cambiario, de aquellos ricos que van a pasar en Miami, en las Bahamas, les va muy bien. Pero la situación de los argentinos es terrible. La situación de los profesores argentinos, de una precarización brutal. Y la situación, en la medida en que esto está comprimiendo las capacidades de cotización de buena parte de los trabajadores, está dando un golpe de largo plazo. Esto es muy importante ubicar, ¿no? Muy bien traído el ejemplo de Argentina, porque este bache que están teniendo los argentinos, a pesar de que pueda ser revertido, digo, hay una epifanía en el pueblo argentino y cambian de rumbo en los próximos meses, ya el daño está hecho porque ha habido este bache en las cotizaciones, este bache en la capacidad de sostenibilidad del sistema de largo plazo. Entonces, lo que está dándose con el tema, solamente acabo, con el tema de la reducción de las jubilaciones, es en realidad un trasvase brutal de riqueza hacia los especuladores cambiarios. Y es precisamente lo que quieren hacer aquí en el Ecuador. El 80% de las inversiones, de las AFPs chilenas, está confirmado, fue en Wall Street, ni siquiera en el mercado interno. Y de ese 20% fueron 300 empresas en Chile que terminaron beneficiándose de esos aportes. Entonces, para tener clarito el asunto, en estos sistemas de capitalización individual, ¿no es cierto?, en el mejor de los casos, los ingresos en el agregado del conjunto de los trabajadores lleva al 3, al 6% anual, ¿sí? Pero los ingresos del capital para los dueños de los fondos de pensiones, o sea, los dueños de nuestra plata, que son otros, ¿no es cierto?, los dueños de los fondos de pensiones, los banqueros, es del 25 al 30%, y en algún año llegó al 100%. Al 100% de ganancias, mientras que los trabajadores tenían que repartirse desigualmente ese 3%. Entonces, por favor, revisemos las cifras, hagamos una discusión seria, que las universidades, las escuelas de economía hagan un debate serio con cifras, obliguemos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a transparentar la información, para que todos manejemos las cifras. Miren, en el informe de Mojigato de la Torre y compañía, y CIA, ¿no es cierto?, se hablaba de que los ingresos que tenía el IES eran de 3.500 millones al año. En el informe que acaba de presentar Marco Flores, habla de 12.000 millones de dólares al año. ¿Con cuál nos quedamos? Entonces, hay que hablar, hable serio, como dicen, hable serio. Economista. Hable la plena. ¿Cuáles podrían ser los efectos si es que rebajan las pensiones de los jubilados acá en nuestro país? ¿En qué podría impactar esto? No, eso es terrible. Pero seamos cuidadosos, Jaime, porque han sido ellos muy hábiles, insisto, en la ventana de Overton, porque lo que quieren es justamente crear un bochinche ahorita, ¿no es cierto? Y después salir y decir, vean, pero en lo que decimos en la ley no es cierto. Aquí no están bajadas las pensiones. Y entonces le dejan al movimiento social en el aire. Sí, todo esto está programado, porque tienen conchavados a buena parte de los dirigentes de los jubilados, los tienen conchavados en este cuento. Son gente que alguna vez fue de izquierda y que después se vendió a la derecha, ¿no es cierto? Y que está jugando, ponen cara, ¿no es cierto?, de indignación en las entrevistas, pero el mensaje que al final dicen es, le hacen un guiñito del ojo al propio gobierno. Entonces vamos viendo qué es lo que se está planteando en términos estratégicos. Insisto, esto de aquí, ¿no es cierto? Los efectos inmediatos tienen que ver con la afectación sobre todo en los bonos para la compra de renuncias entre los 60 y los 64 años, afectando el artículo 89 y el artículo 81 de la Ley de Servidores Públicos. Ese es el efecto inmediato.
Pero el punto fundamental es que deja abierta la puerta para continuar con este sistema dictatorial de decretos habilitantes, ¿no? Porque en realidad son tres leyes económicas urgentes que de economía hablan muy poco, ¿sí? Y son 13 leyes que ya ha metido de contrabando el presidente Noboa, inclusive con el apoyo en algunos casos de la oposición. Y todas esas lo único que hacen es crear las condiciones del come solito, para beneficiar directamente a sus empresas, pero así con nombre y apellido. O sea, es una cosa que no viene sino desde la época de García Moreno, que en las leyes orgánicas estén los nombres y apellidos de los beneficiarios. Es un trasvase, es una transparencia gigantesca de recursos, no solo de este año, es de largo plazo, hacia un puñado cada vez más estrecho de familias. Entonces, hay los tontos útiles dentro de la oligarquía que dicen, bueno, ahora te acolito, ¿sí? Pero la próxima también me toca, ¿no? Claro. Y les tienen así, y dicen, la próxima también me toca, y les tienen como esos perritos, ¿no? Saltándoles, diciéndoles, a ver, salta por la galletita. Y son cómplices de esta situación cuando saben no solamente que hoy por hoy están siendo perjudicados porque están matando el mercado interno y están poniendo en peligro su mercado externo, incluyendo el de los bananeros. Acuérdense de la payasada de la supuesta chatarra soviética, ¿no? Que nos cerró el mercado ruso. Entonces, no solamente que ponen en riesgo sus ingresos, sino que en lo que ya es su territorio, o sea, en las licitaciones que ya han venido ganando, en los negocios que ya han tenido, ¿no es cierto?, pues van a entrar con chalaca, como sucedió con Duvalier, como sucedió con Somoza, como sucedió con Batista, como sucedió con Stroessner, van a entrar estas pocas familias del grupo de los herederos a pelear con chalaca, como pasó con el tema de la empresa El Ordeño, en el tema de las, ¿cómo se llama? Creo que es de la comida de las personas privadas de la libertad, del desayuno escolar, como pasó, como intentaron hacer con el tema del Campo Sacha, ¿no es cierto? Y que felizmente por la movilización social se paró, como probablemente sea el caso de algunos de los seguros del sector petrolero que ahora han sido redimidos de buena parte de las indemnizaciones que tenían que pagar, etcétera, etcétera. Como ha pasado con la persecución de la familia Topi, como ha pasado con la persecución de la familia Álvarez, como ha pasado con la persecución de la familia Goldbaum. Correcto. Economista, ya en la recta final tengo una inquietud. El plan anual de inversiones apenas ha ejecutado el 23% del presupuesto general del Estado. Pero resulta que hay un ministerio, como el Ministerio de Trabajo, que solo ha ejecutado el 0.2% de su presupuesto. Solo apenas $82,000 de 41 millones de dólares que tiene ese ministerio. ¿Qué criterio tiene? No, es suicida. Por eso digo, nada de lo que están planteando es en serio. Esto es una abierta, o sea, si los economistas de derecha, de izquierda no quieren ver esto es porque no les da la gana de ver. O porque tienen lo que un teórico francés, Gaston Bachelard, llamaba un obstáculo epistemológico, o simplemente porque les pagan para que no lo vean. A ver, a mí me cupo el honor, ¿sí?, de elevar la inversión pública como porcentaje del Producto Interno Bruto, que fue entre el 3 y el 5% en la anterior época neoliberal, 3-5%, lo subimos al 13.4% en el 2008 y cuando yo ya salí llegó hasta el 16.6%. Entonces, eso permitió, insisto, que se duplique el ingreso promedio de los ecuatorianos, la capacidad de compra de los ecuatorianos, que se reduzcan las brechas entre ricos y pobres. En los últimos años, desde la traición de Moreno, lo que ha habido es una reducción, todos los años, una reducción de más del 1% del ingreso promedio de los ecuatorianos, haciéndose los pobres cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. Pero el año anterior, ¿no es cierto?, dicen que esa reducción es del 4%, yo creo que fue mayor. La pérdida es de más de 5,000 millones de dólares. Al principio dijeron que eran 12,000 millones de dólares, ya dicen que son solo 5,000 millones de dólares del propio gobierno, ¿no es cierto? 5% del Producto Interno Bruto de caída, pero se reconocen solamente 4%, 3% del total, más el 1% de crecimiento de la población, son 4%, 4 puntos de reducción del ingreso promedio. Entonces, si es que se sigue estrangulando la inversión pública y nos siguen comiendo el cuento de que va a venir la inversión privada que nunca viene,
O si viene es solamente para llevarse lo que ya, la riqueza ya creada, o sea, es solamente un cambio de manos, como el caso del oleoducto de crudos pesados, como el caso del Campo Sacha, ¿no es cierto? No es que vienen a crear nueva inversión, sino a llevarse una inversión que ya existe, a quitarle recursos al Estado, quitarle recursos a la salud, a la educación, al bienestar social y llevárselo. O sea, se reducen los recursos públicos, se reduce la circulación interna y los multiplicadores internos, se aumenta el déficit fiscal y se aumenta el déficit balanza de pagos porque toda esa plata se va afuera. Y se acaba la dolarización, porque si la dolarización, como su nombre indica, necesita de dólares. Y si los dólares se van a este ritmo brutal, el propio Fondo Monetario Internacional habla de 54% de la economía del Ecuador que está en términos netos, entre lo que los depósitos y los préstamos de los ecuatorianos en el exterior, 54% de la economía ecuatoriana. Corrigiéndole a la anterior gerente del Banco Central que hablaba de 30% de la economía ecuatoriana que estaba afuera. Entonces, con 54.000 millones de dólares afuera, ¿no es cierto?, de lo registrado, con esta cuestión del narcotráfico, con este tema de la desregulación financiera. Vean, por favor, un YouTube que tenemos con Jonathan Baez, ¿no?, que habla justamente con cifras de lo registrado, ¿no es cierto?, de cómo fugan capitales los grandes grupos monopólicos. Entonces, esto tiene un efecto directo: destruir capacidades productivas, ponerle al Ecuador en una situación de vulnerabilidad cada vez más grande en términos de que se deja de producir, por ejemplo, se deja de invertir en empresas hidroeléctricas, pero también se deja de invertir. Me estás mencionando el tema de un ministerio, pero ¿y cuánto se ha reducido, cuánto efectivamente se gastó del presupuesto de seguridad? Y de lo poco del presupuesto de seguridad que se gastó, que se ejecutó, ¿no es cierto?, se compran los chalecos. Vaya usted a ver cuál es la calidad de esos chalecos. En general, 23% a mitad de año. Bueno, pero fíjate, además de lo poco que se gasta, ¿no es cierto?, cómo se malgasta. Porque eso van a unos chalecos que no sabemos, ¿no es cierto?, si en realidad está precautelando o reduciendo los riesgos de la vida de los policías y de los militares que están en la lucha contra las bandas delincuenciales, ¿no? Entonces, mira, de lo que está, y lo mismo podríamos hablar en temas de salud. Es decir, son más de 1.000 personas que dicen que han muerto por el tema de las diálisis, 10.000 personas adicionales que están en riesgo, otras tantas que tienen otras enfermedades catastróficas. ¿Sí? Y la plata está ahí. Y esa plata después se revierte, ¿verdad? Es la plata que no están cobrando a sus amigos. Es la plata que no paga la familia Noboa, es la plata que no pagan los amigos de la familia Noboa, que le están cobrando a usted, porque de todas maneras, ¿no es cierto?, ya está programado con el Fondo Monetario Internacional que además de privatizar, van a aumentar el IVA. Entonces dice el propio Augusto de la Torre que se aumente al 23% el IVA aquí en el Ecuador, ¿no es cierto?, y con eso se les reduce los impuestos a los ricos. Es la solución. Economista. A mí no me crean nada, vayan y revisen, por favor, métanse a YouTube. Vean lo que dice Alberto Acosta, vean lo que dice Augusto de la Torre, vean lo que dice Pablo Lucio Paredes, vean lo que dice Walter Spurrier, vean lo que dice Mauricio Pozo. Clarito. Entonces, por favor, de lo que estamos hablando no es específicamente de lo que está en esta ley. Esto de aquí es un caramelito para distraernos. Aquí hay una cosa mucho más grave, ¿sí?, que es esta agenda gradual, pero indefectible, ¿no es cierto?, que nos va a llevar a un modelo gravísimo, en el que la única alternativa para los ricos son las rentas del narco, porque están matando el mercado interno, entonces ¿a quién venden? Y están matando el mercado externo, entonces ¿a quién venden? Entonces la solución es clarita: deja de jorobar, calladito, hazte el pendejo, a ver si te toca un poquito, ¿no? Pero para el resto de ecuatorianos, sangre, violencia, indignidad. Como hace la prensa, ¿no? Difunden el mensaje solo del gobierno, haciéndole creer a la gente que es lo mejor que puede haber llegado a este país, quien está... Pero veamos que ya ni siquiera ellos se creen, ¿no? Vean los datos del riesgo país. A ver, en la época de Correa, que era un gobierno comunista, castrochavista, populista, demagogo, antiempresarial, el riesgo país llegó a 325 puntos. Aquí hicieron tremenda fiesta porque bajó de 800 puntos la semana anterior, pero en menos de una semana ha subido a 1.200. 50% de crecimiento en una semana. Y verán que son ellos mismos. O sea, ni ellos mismos se creen.
Solo una tarea de incautos, sobre todo de jóvenes, ¿no es cierto?, que siguen en una burbuja, ¿no es cierto?, de pretenderse que la única, el Olafo le decía, la tira cómica le decía al hijo, ¿no es cierto?, en un atardecer de sombras largas, y le decía, ¿cuál es la diferencia entre esa piedrita y la montaña? Y le decía el papá, con sabiduría de adulto, le decía, ambición, hijo, ambición. Y eso se cree en muchos ecuatorianos. Entonces les apantallan, ¿no es cierto?, les parece, pero se les hace agüita la boca cuando el presidente de la República hace lo que le da la santísima gana con el país, con su fortuna, con su mujer, con sus ministros, con sus hijos, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que desde su impotencia, es lo que quisieran hacer. Yo creo que el país está despertando. Y lastimosamente, si no hay cauces democráticos, no hay cauces constructivos para esa energía social tan desesperada, el país puede entrar en procesos muy dolorosos. Esa es la realidad. Economista, queremos agradecerle por el tiempo brindado en esta mañana a través de Ecuador en Directo. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo y a toda su audiencia también. Suerte. Gracias, el economista Pedro Páez, poniéndole los puntos sobre las IES a la economía de este país. Así es, y un poco haciéndonos ver, ¿no?, realmente cuál es el mecanismo que está tomando este gobierno en torno a la economía del país. Sin duda alguna sí tienen un plan económico totalmente diseñado, como lo explicaba el economista, pero en función de beneficiar a las grandes élites, a las grandes corporaciones de este país, sin incentivar el mercado local, la productividad, ¿no?, sin incentivos, sin inversión pública. He ahí el problema de este país. La falta de empleo sumado a las diferentes crisis que se viven dentro del Ecuador.